Colosenses 3, vamos a ver versículos 12 al 15 en forma alternada. Colosenses 3, 12 al 15 en forma alternada. Dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Quiero llamar su atención al versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos estado hablando, hermanos, de cristianismo bíblico. La semana pasada hablamos del amor, el vínculo perfecto, como el amor todo lo completa, como el amor todo lo une. Y quiero, hermanos, hoy hablar acerca de la paz de Dios. La paz de Dios. Padre, te doy gracias por esta hermosa tarde, estar aquí en tu casa. Gracias porque hemos sido bendecidos, hemos sido, Señor, edificados con lo que hemos escuchado en canto, las alabanzas que hemos, Señor, elevado a ti. Bendice ahora tu palabra, úsala, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Como siervos de Dios, quisiera tener vocabulario y entendimiento aún más y más profundo para poder expresar lo que es la paz de Dios. Pero algo que es maravilloso, como hijos de Dios, estamos en paz con Dios. Amén, hermanos. Estamos en paz con Dios. Por lo tal, podemos vivir con la paz de Dios. Vivir con la paz de Dios, hermanos, es algo precioso y todo creyente debe vivir con la paz de Dios. Ahora, la paz de Dios, hermanos, no es la ausencia de problemas o conflictos, no, sino una condición profunda del corazón y del alma que proviene de una relación correcta con Dios. Fíjese, esa paz viene de una relación correcta con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón que estamos en paz con Dios es porque hemos conocido a Cristo y por medio de Cristo tenemos una relación correcta con Dios. Amén, hermanos. Ahora, en la vida diaria, hermanos, vivimos con la paz de Dios cuando nosotros tenemos una relación correcta, una relación íntima con nuestro Dios. Y note, por favor, conmigo, hermanos, el libro de Juan 14, favor, Juan 14. Hermanos, la paz viene del Señor. Mucha gente busca paz en conocimiento, busca paz en actividades, en deportes, en música. Hermanos, no. La paz viene solamente de Dios, nada más. Mire lo que Jesús dijo, Juan capítulo 14, el versículo 27. Jesús dijo, la paz os dejo. Y note qué precioso, mi paz os doy. Jesucristo vivía en perfecta armonía con su naturaleza. Su paz, hermanos, su paz, Él no la da. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga que, hermanos, miedo. Hermanos, nosotros, gloria a Dios, nosotros podemos vivir con la paz de Dios. Mire Juan 16, la paz que viene del Señor, Él nos da su paz. Mire, por favor, Juan 16, favor, versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? La paz solamente es en Él. No está en actividad. ¿Está conmigo, hermanos? La paz
viene del Señor, viene de Él. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la paz de Dios, hermanos, le da al alma y al corazón una calma sobrenatural que guarda la mente y el corazón en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios, porque la paz de Dios viene de la presencia de Dios. La paz de Él viene de Él, hermanos. Su paz viene de Dios. Al caminar con Él, al pasar tiempo con Él, al meditar en Él, al confiar en Él, hermanos, viene paz de su presencia, hermanos. Fíjense conmigo, hermanos, segunda de Tesalonicenses 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Note lo que dice allí en el versículo 16. En el versículo 16. Dice, y el mismo Señor de paz, ¿qué dice, hermanos? Segunda de Tesalonicenses 16. ¿Sí lo tienen, hermanos? Y el mismo Señor de paz os dé siempre, que dice, paz en toda manera. Y lo dice que, hermanos, el Señor sea con todos vosotros, porque la paz viene de la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas, hermanos. La paz entonces de Dios no es un sentimiento, no es una emoción, es una presencia divina. La paz de Dios es una presencia divina, hermanos. Y la paz de Dios, hermanos, va más allá de la lógica humana. Mire lo que dice Filipenses 4, por favor, Filipenses 4. Filipenses 4 dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, sobrepasa, hermanos, lógica, sobrepasa el pensamiento humano. Esa paz, vamos a ver este versículo después, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero en Colosenses 3, hermanos, ahí vamos a encontrar cómo vivir con esta paz. Miren, regresemos a Colosenses 3, por favor, el versículo 15. Y se encuentra en la palabra aquí, gobierne. La paz de Dios, nota la palabra gobierne. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, la palabra ahí, gobierne, hermano, la palabra griega, quiere decir gobernar. Es el único versículo en la Biblia que se encuentra esa palabra griega, hermanos, que se traduce gobierne. Habla de gobernar, claro, pero habla de arbitrar. Habla de arbitrar. Habla también de ser juez. Entonces, hermanos, y fíjense, la paz de Dios debe de arbitrar en mi vida. Debe de ser juez. La paz de Dios debe de gobernar mi corazón, mi alma, mi mente, todo mi ser. Entonces, hermanos, en primer lugar, la paz de Dios necesita gobernar en tu vida. Quiero que por favor me escuche. Que la paz de Dios sea un árbitro. Es la palabra, hermanos, que se traduce allí. Que la paz sea un árbitro, escuche bien, en tus decisiones y en lo que haces. Fíjese bien, con una decisión o algo que haces te trae paz, o en su caso te quita la paz, debemos escoger lo que nos trae paz. Debe de ser un árbitro, la paz de Dios. Si vas a hacer algo o tienes un pensamiento incorrecto o etcétera, hermanos, entonces lo que te quita la paz debes tú desechar. Lo que te trae paz debes tú escoger. Debe de ser un árbitro. Ahora quiero que escuche, hermanos. Entonces, una decisión guiada por el Espíritu Santo, una obra guiada por el Espíritu Santo, hermanos, te va a traer paz. Miren por conmigo, hermanos, Romanos 8, porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, está directamente relacionada con la paz de Dios, hermanos. Sígueme, por favor. Miren por Romanos, capítulo en el versículo 6.
Romanos 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es qué? Pero el ocuparse de qué, hermanos, es vida y qué. Cuando me ocupo en el Espíritu, cuando ando en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo me está guiando, hermanos, va a haber paz. Pero cuando esa paz se remueve y debo dejar que la paz sea un árbitro en mi vida, hermanos. ¿Sí me entendió, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden, hermanos, que paz es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Es un fruto del Espíritu. Entonces, hermano, debo dejar que la paz de Dios sea un árbitro que gobierne, y cuando soy guiado por el Espíritu Santo va a haber paz. Pero cuando contristo al Espíritu o voy a hacer algo de lo cual no está bien delante de Dios, hermanos queridos, se me quita la paz. Entonces debo yo, hermanos, obedecer y ser guiado por la paz que produce el Espíritu Santo. Pero sigamos adelante, hermanos. Miren conmigo Filipenses 4. Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, por favor. Note lo que dice Filipenses 4, por favor, en el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que, hermanos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, notemos que la paz de Dios también es un producto que trae la oración. Es un fruto, hermanos, que trae la oración. Entonces, hermanos, si yo oro por todo, y ese es el problema, hermanos, no oramos por todo, tomamos decisiones, hacemos, deshacemos, hermanos, y no oramos, y por eso perdemos la paz, hermanos, y nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, porque no estamos dejando que la oración, hermanos, sea lo que yo ante todo hago antes de hacer cualquier cosa. Y además, cuando yo oro, hermanos, y lo llevo delante de Dios, Dios me va a traer paz, hermanos. Entonces, cuando una decisión la tomas en oración, va a haber paz. Deja que la paz sea tu árbitro, hermanos, que viene de la presencia de Dios, hermanos queridos. Ahora, fíjese bien conmigo, Hebreos 13, por favor. Estamos viendo, hermanos, que la paz de Dios debe de gobernar, debe de ser un árbitro en mi vida, hermanos. Y lo que me trae paz, que es del Espíritu, lo que me trae paz, porque en oración lo he llevado a Dios, es lo que hago. Pero cuando se me quita la paz, yo debo de entonces no hacerlo, no obrar en esa manera, no decidiré yo, porque la paz de Dios debe de ser un árbitro en todo lo que hago, en todo lo que digo, hermanos, y en toda decisión. La paz de Dios debe ser un árbitro, hermanos. Pero fíjense, hermanos, Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis, que dice, su que, hermanos, el Dios de paz me hace apto para que en toda obra yo haga la voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando algo, hermanos, que hago no le agrada a Dios, la paz se me quita. Él me quita la paz. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero cuando hago algo que le agrada, cuando hago algo, sea en mi familia, sea personal, sea en dinero, sea en decisión,
conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresamente aquí en este libro, hermanos. Y cuando yo hago algo conforme a la voluntad de Dios, hay paz. Pero me ha pasado muchas veces cuando pienso hacer algo, pero no es conforme a la voluntad de Dios o conforme a un principio bíblico, hermanos, no hay paz, no hay paz. Aún cuando tiene que ver con decisiones que tomo en cuanto a gente, en cuanto a en el ministerio, hermanos, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios y he orado y lo he llevado al Señor en oración, hay paz en esa decisión. Pero hermanos, cuando quiero tomar una decisión, pero no hay paz y no hay paz, yo debo dejar que la paz sea mi árbitro y no lo debo hacer. ¿Me están escuchando, hermanos? No es un sentimiento, no, hermanos. Es una presencia divina, hermanos, que gobierna tu corazón, que guarda tus pensamientos, tus sentimientos. Y esa paz, hermanos, gobierna para guiarme, para que viva haciendo la voluntad de Dios. Entonces dijimos, en primer lugar, hermanos, si voy a vivir con la paz de Dios, debo de dejar que la paz de Dios gobierne mi vida, sea mi árbitro. Pero número 2, hermanos, también la palabra gobernar, la palabra ahí en Colosenses 3:15, la palabra ahí gobierne, y la paz de Dios gobierne, también habla de ser juez. La paz de Dios, y quiero que me escuche, necesita ser un juez en mi vida. Un juez. Ahora, hermanos, permite que la paz de Dios sea un juez, que cuando pierdes la paz de Dios, pregunta, ¿tú has hecho algo o has dicho algo o has reaccionado en algo y la paz se te quita? ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando se te quita la paz, la pierdes. ¿Por qué? Porque has contristado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que estás haciendo en tu carne. Te perdiste el control de tu espíritu. Dijiste algo que no deberías haber dicho y inmediatamente la paz de Dios la pierdes. O aún simplemente por un pensamiento que tuviste. Una pasión que tuviste incorrecta, la paz se te quita. Entonces debo dejar, hermanos, que esa paz me juzgue. ¿Me está escuchando? Debo dejar que la paz me juzgue, para que al perder la paz, en este momento me arrepiento. Al perder la paz, en ese momento tomo una decisión diferente. Hermanos, tristemente, fíjese bien, cuando vives tú fuera de comunión con Dios, quiero que me escuches, no oras, no lees tu Biblia, no eres consistente, hermanos, constantemente vives sin paz. Porque la paz de Dios es una presencia divina. Es una presencia divina, hermanos, que guarda nuestros corazones. Ahora, fíjense bien, no les expliqué esto, pero cuando dice la palabra de Dios, y la paz de Dios dice, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos y corazones en Cristo. Ahí la palabra guardar es como un sentinel. ¿Lo dije bien? Centinela, disculpe, centinela está vigilando la ciudad para cuidarla. Sí. Es la paz, es como cuando un guardia, hermanos, está cuidando prisioneros y los está vigilando, los está guardando. Es lo que la paz de Dios hace. La paz de Dios guarda, la paz de Dios vigila. Por eso no solamente dijo, debe dejar que me gobierne, pero debe dejar que la paz de Dios me juzgue. Y cuando pierdo la paz, en ese momento yo corrija, en ese momento yo me arrepienta, porque en ese momento he perdido la paz. Cuando pierdes tu paz y gozo, es porque el Espíritu Santo se ha contristado. Mira conmigo Romanos 14.
Cuando pierdes tu paz, hermanos, y tu gozo, es cuando el Espíritu Santo, hermanos, se ha contristado. Entonces, perdiste la paz de Dios por lo que hiciste, por tu arranque, por lo que pensaste, por lo que hiciste, por lo que vas a hacer. O vas a tomar una decisión de cambiarte de ciudad, pero la paz de Dios se ha quitado y no estás tranquilo. Hermanos, debes dejar que esa paz te juzgue para que tú puedas arrepentirte y te restrinja de hacer el mal. Mira Romanos capítulo 14, favor, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué dice? Paz y gozo en el Espíritu. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Hermanos, la Biblia dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, hermanos. Cuando pierdes tu paz, pierdes tu gozo, el Espíritu Santo se ha contristado y debo dejar que me juzgue la paz de Dios para que en ese momento yo me arrepienta y corrija. Permite que la paz de Dios sea un juez en tu vida, que te restrinja del enojo, de la ira, del rencor. Cuando tengas sentimientos incorrectos, cuando tengas pensamientos incorrectos, cuando has tomado una mala decisión, la paz de Dios, porque la pierdes, te detiene. Hermanos, yo quiero vivir con la paz de Dios. Sí, hermanos. Y cuando la pierdo, debo de estar yo muy atento de por qué la perdí. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es una presencia divina. No es un sentimiento, es una presencia divina, hermanos queridos. Por ejemplo, mire conmigo, más un ejemplo. Mire Hechos capítulo 16. Vemos al apóstol Pablo, hermanos, y este ejemplo lo hemos usado en otras verdades, otros mensajes. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Allí, hermanos, no está diciendo que Pablo escuchó una voz, sino simplemente lo detuvo. Esto que pasó, lo detuvo. Entonces, dice versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que más al norte, hacia el mar Negro. Pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez el Espíritu lo detuvo. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Hermanos, vino la paz de Dios, de que Dios los quería en Macedonia, hermanos. Y así es como debemos nosotros, hermanos, tomar decisiones. Guiados por el Espíritu Santo, hermanos, pero esa presencia divina dándote paz en tu decisión, dándote paz en tus obras, dándote paz en cómo estás haciendo las cosas. Y debo yo dejar que me gobierne, pero también debo dejar que me juzgue. Y cuando no está haciendo bien, detenerme, hermanos, como lo hizo Pablo allí. Estaba recordando estaba meditando en este pasaje, estudiando hace rato, y recordé cuando habíamos decidido, después de 2 años de oración, 2 años y medio de oración y ciertos días por semana, un día por semana ayunando, si Dios nos quería aquí en México. Y ya estábamos empacando nuestra casa pastoral donde estábamos nosotros viviendo en
en el campus de la iglesia. Hay una casa pastoral. Estábamos ya empacando todo para llevarlo a un lugar para que lo guardaran. Íbamos a cambiarnos al departamento que era de mi suegra en ese tiempo. Para empezar nuestro viaje nuestra deputación para salir a México después de viajar en Estados Unidos, presentando nuestra obra en iglesias en Estados Unidos. Cuando estaba, recuerdo que creo que era un viernes y estaba allí empacando algunas cosas, recibo una llamada telefónica y el pastor me dijo: Mauro Ramos, quiero decirle algo que pasó, porque yo en esa iglesia había predicado, era una iglesia en Wisconsin, había predicado 2 veces, aún como asistente de pastor, a veces llegué a predicar, había predicado 2 veces en esa iglesia. Y el pastor me dijo: Mauro Ramos, quiero que sepas que hace 2 semanas hablé con mis diáconos, 5 diáconos, y les dije que Dios me estaba moviendo a otra iglesia y que ellos necesitaban orar por candidatos para que fueran el pastor de esta iglesia. Le dije a los diáconos que oraran todas las 2 semanas, pero que no se compartieran, no hablaran de ese tema, que nomás ellos y Dios oraran y que nos íbamos a juntar para poder entregar nuestros candidatos por los cuales habíamos orado todas las 2 semanas. Y como Ramos, mis diáconos acaban de ir de la oficina y mis diáconos entregaron una noticia. Les dije que entregaron un papel con nombres de personas que ellos habían escogido en oración, que querían que fueran candidatos para venir a pastorear nuestra iglesia. Digo: Mauro Ramos, y también yo hice una nota. Yo también puse un candidato o candidatos. Y me dijo: Pastor Ramos, los 5 diáconos entregaron sus papeles. Me dijo: yo también entregué mi papel y todos teníamos solamente un nombre y era usted. Uf. Dije: wow. Le dije y le pregunté claramente lo que me dijo, si era para entenderlo bien, y así había sido. Colgué, me hinqué allí en la sala, en el sofá, empecé a orar. Señor, ¿qué está pasando? Por 2 años y medio he estado yo orando. Me has confirmado, me has mostrado que debo irme a San Luis Potosí. Pero Señor, ¿qué está pasando? Y no había nada de paz, hermanos. Estaba afligido. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto, Señor? Empecé a orar y el Señor me trajo un pensamiento: no deshagas en duda lo que en fe y en oración has hecho por 2 años y medio. Tomé el teléfono, le hablé al pastor y cuando yo tomé ese pensamiento, vino a mi mente y dije: sí, Señor, tú me quieres en México, no Wisconsin. Vino una paz bien preciosa. Le hablé al pastor: hermano, no entiendo lo que haya pasado, pero estoy seguro que Dios nos quiere en San Luis Potosí, México. Me honran con su propuesta. Que Dios los bendiga. Estoy orando por ustedes. Y sí, hermanos, Dios después les trajo un pastor y un buen siervo de Dios que pastoreó esta iglesia. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser guiados, hermanos, por el Espíritu, por la voluntad de Dios. Que la paz de Dios sea nuestro árbitro, que gobierne, hermanos, para que seamos guiados por Dios en hacer la voluntad de Dios. Mire conmigo Colosenses 3. Y fíjense algo muy interesante, hermanos. Mire versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y no dice que. Yo dije: Señor, ¿qué tiene que ver con agradecimiento la paz de Dios? Yo me pregunté eso, me he preguntado muchas veces. Pero hermanos, fíjese bien. La paz de Dios, cuando es un juez en mi vida, me va a restringir de enojo, de ira. Y también, hermanos, cuando tengo sentimientos malos, la paz de Dios sea un juez
que detiene y corrige. Y cuando tenga una mala actitud, y por esa mala actitud, hermanos, pierdo mi paz, debo de cambiar mi actitud. Y mi actitud de ser agradecidos en todo con Dios, con otros, produce paz en mi vida. Y cuando no hay gratitud, cuando hay un mal sentir, cuando hay egoísmo, cuando hay busco mi propio bien, hermanos queridos, pierdo la paz. Pero si yo me mantengo agradecido con un espíritu correcto, la paz de Dios va a gobernarme, hermanos queridos. Entonces permite que la paz de Dios sea un juez que me restringe cuando tengo una mala actitud. Porque cuando tengo una mala actitud, si eres honesto, no está ahí la paz de Dios. Pierdes tu paz. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Ahora sigamos adelante, hermanos. Colosenses 3:15, mira lo que dice. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y lo dice, fíjese lo que dice, hablando de la paz, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué? A la paz. Fuimos llamados en un solo cuerpo, hermanos. O sea, hermanos, la paz, fuimos llamados como un solo cuerpo a vivir con la paz de Dios. A que la paz de Dios gobierne nuestra iglesia, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos queridos? Entonces, hermanos, otra verdad que quiero que veamos en esta noche, la paz de Dios no solamente debe de gobernarme personalmente, debe de ser un árbitro, debe de ser un juez, pero la paz de Dios debe gobernar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos, es llamada a ser gobernada por la paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne nuestras decisiones, que la paz de Dios se manifieste en nuestros cultos, que la paz de Dios se manifieste en nuestra obediencia a cumplir con la gran comisión. Hermanos, que la paz de Dios sea un árbitro. Y como iglesia, cuando la iglesia pierde paz porque hay división o porque hay carnalidad o porque el liderazgo no está haciendo bien, que hermanos, que dejemos que la paz de Dios gobierne nuestra iglesia, hermanos. Lo que aquí está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Y fíjense, hermanos, y para que la paz de Dios gobierne en cada iglesia, gobierne en la iglesia, todo miembro de la iglesia debe hacer todo lo posible para estar en paz, no solamente con Dios, pero en paz con todos los hermanos. Fuimos llamados, hermanos, que la paz, es lo que está diciendo aquí en la Biblia, gobierne el cuerpo de Cristo, hermanos. No solamente a mí personalmente, sino el cuerpo, y también, hermanos, incluye nuestro hogar, no hay duda. Pero fíjense, hermanos, conmigo, Romanos capítulo 12. Romanos 12, por favor. La paz de Dios, hermanos, debe de gobernar en la iglesia. Debe ser nuestro árbitro. Debe ser nuestro juez como iglesia, hermanos. Mire Romanos 12, a favor. Desde el versículo 4, nomás déjeme hacer aquí una observación importante. Versículos 4, 5 y 6 al versículo 8. Está hablando del cuerpo, hermano. Déjame leerle. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego habla de los dones. O sea, la iglesia está compuesta de miembros. Amén, hermanos. Nosotros somos los miembros y todos tenemos la misma importancia. Amén, hermanos. Todos los miembros somos importantes. Pero en la membresía de cada iglesia, hermanos, de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Dios a cada uno nos ha dado un don. Y no va a hablar de los dones.
Pero está hablando aquí del cuerpo de Cristo para que sea edificado. Por la gracia de Dios, Dios da dones para profecía, que es declarar el mensaje de Dios. Dios da dones para servicio. Dios da dones en diferentes áreas, en la cual no voy a hablar. Y luego, hermanos, nos dice cómo llevar a cabo el don. Y luego dice en el versículo 9, el amor sea sin qué, hablándole al cuerpo de Cristo. Porque el contexto es el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo, Dios les da dones. Y lo dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, hablando, hermanos, de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo, hermanos? En lo que requiere diligencia, no perezoso, fin de espíritu, sirviendo al Señor. Está hablando de los miembros de la iglesia. Y lo dice en el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los miembros de la iglesia, porque fuimos llamados como iglesia a que la paz gobierne, hermanos, nuestra iglesia, este cuerpo local. Entonces, hermanos, debemos amarnos unos a otros. Debemos hermanos, de ser humildes. Debemos como vimos en Colosenses 3, vestidos nosotros de ese nuevo hombre. Y como miembros entre nosotros, debemos procurar la paz de Dios entre nosotros, hermanos. Por eso no dejar que vengan rencores y no dejar que vengan conflictos entre nosotros como cristianos. Debemos nosotros tratarlo, de buscar estar en paz. Miren, hermanos, déjenme decir algo. Si yo no estoy en paz con alguien de aquí, yo no estoy en paz con Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo, hermanos? Y no solamente porque soy el pastor, no, hermanos, soy miembro de este cuerpo local. Y el Señor es su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y yo debo de buscar estar en paz con todos mis hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada a ser gobernada por la paz de Dios. Para que la presencia de Dios llene la iglesia. Para que la bendición de Dios llene la iglesia. Debemos procurar la paz los unos con los otros, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? A esto fuimos llamados, dice Colosenses 3. Que la paz de Dios gobierne este cuerpo local, hermanos queridos. Y es que nosotros no le damos importancia a que somos partes de un cuerpo local. Cada uno aquí es importante. Debemos orar unos por otros. Debemos estar bien unos con otros. Debemos servirnos unos a otros. Debemos procurarnos unos a otros. Porque como cuerpo hemos sido llamados a que la paz de Dios gobierne en esta iglesia, hermanos. Y si tú eres la clase de persona que cuando termina el culto te vas porque no quieres saludar a nadie, porque tienes cosas con gente, debes arrepentirte de eso, porque tú no estás contribuyendo a la paz de la iglesia local. ¿Oyeron o no oyeron? Sí, hermanos. Es que, hermanos, escuchen bien. Este cuerpo es importante. Cristo lo compró con su sangre, hermanos. Y nos dice que debemos procurar que la paz de Dios gobierne nuestro cuerpo local. Ahora, hermanos, termino con lo siguiente. No cierre su Biblia, pero ya estoy aterrizando, hermanos. ¿Qué tal en la familia? ¿Gobierna la paz de Dios en tu familia? Debe de ser en tu familia la paz de Dios un árbitro. Si no hay paz en el matrimonio, si no hay paz con tus hijos,
Debemos nosotros decir, Señor, ¿por qué no hay paz? Y que juzgue la paz de Dios, hermanos, nuestras relaciones, para que corrijamos, para que arreglemos, para que restauremos, para que nosotros vivamos con la paz de Dios, que es una presencia divina en nuestros hogares. Mire por Colosenses 3. Colosenses 3. Termino con esto. ¿Qué es necesario, hermanos, hacer para que esta paz de Dios gobierne en nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestros hogares? Recuerda, hermanos, que comenzando con el versículo 12, hablamos de vestirnos de este nuevo hombre. ¿Recuerdas, hermanos? Vestirnos de humildad, de misericordia, de benignidad, de paciencia, soportándonos unos otros, perdonándonos unos otros. Y luego la semana pasada hablamos, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor que une la humildad, une la mansedumbre, une todas las virtudes del nuevo hombre. El amor es ese vínculo perfecto que perfecciona, hermanos, ese nuevo hombre, hermanos. Pero en ese contexto, después dice, y la paz de Dios, no hablando de vestirnos, no, hermanos, sino algo que ahora hay que hacer. Dice, hermanos, si nosotros estamos vestidos de ese nuevo hombre, estamos vestidos de ese vínculo perfecto, hermanos, la paz de Dios va a gobernar en tu vida personal. ¿Está conmigo, hermanos? Va a gobernar la paz de Dios en tu vida cuando eres vestido de este nuevo hombre, y ese amor perfecto, ese amor uniendo, ese amor manifestándose, perfeccionando tu relación con tu Dios, hermanos, y también en cuanto a nuestra relación con otros hermanos. Y así es como la paz de Dios va a gobernar, hermanos. Si no me he visto de este amor, no me he visto de este nuevo hombre, la paz de Dios no va a gobernar. Y debe de gobernar mi vida. Y como dijimos, hermanos, para que la paz de Dios gobierne en nuestras vidas, hay que andar en el Espíritu. Amén, hermanos. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. También, hermanos, hay que aprender a orar por todo, orando todo el tiempo, hermanos, orando por todos, orando todo el tiempo, con súplicas, hermanos, caminando en oración para que viva con esa presencia divina, hermanos, una vida de oración, hermanos, que camina con Dios, hermanos, va a experimentar esa presencia divina que es la paz de Dios en tu vida gobernando. Manteniendo una actitud correcta para con todos, siendo agradecido para que esa paz se manifieste. Y fíjese dos pasajes más ahí en Isaías para terminar. Isaías, por favor, capítulo 48, favor. Isaías capítulo 48, por favor. Nota lo que dice Isaías 48. Dice la palabra de Dios, versículo 18, Isaías 48, 18, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces, ¿qué dice? Tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, cuando vivo en obediencia a Dios, vivo en obediencia a la palabra de Dios, haciendo su voluntad, la paz de Dios va a gobernar. Andando en el Espíritu, orando por todo, manteniendo una actitud correcta, siendo agradecidos, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. La paz de Dios va a gobernar, hermanos. Pero mire por favor conmigo, Isaías 26, por favor, Isaías 26. Isaías 26, por favor. Nota lo que dice versículo 13, versículo 4. ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos? Por favor, todos juntos.
Isaías 26, 3 y 4. ¿Listos todos, hermanos? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perfectamente, porque en Jehová, Señor, está la fortaleza de los siglos. Hermanos, escuche bien. Para que esa paz se gobierne en mi vida, necesito caminar con Dios. Mis pensamientos constantemente están en Él. Caminar con Dios. Y luego, hermanos, y por caminar con Dios, confío en Dios. Entonces, el caminar con Dios, la fe y la confianza es lo que trae paz a mi vida, hermanos. Caminar con Dios me lleva a buscarlo en todo, a depender de Él por todo, a que mis pensamientos estén en Él, orando sin cesar. Y luego, hermano, eso me lleva cuando conozco a Dios y vivo en oración, mi fe crece, mi confianza crece, hermanos, y en esa manera vivo con la paz de Dios, hermanos queridos. ¿Cuántos cristianos aquí no viven con la paz de Dios? Si la pierden, ni te das cuenta porque vives sin la paz de Dios, hermanos. Cuando la paz de Dios debe de gobernar completamente todo aspecto de mi vida. La paz de Dios. Hermanos, que en esta noche podamos nosotros entender que esa paz Dios nos la ha dado para que nos gobierne, para que sea un árbitro, para que sea un juez en mi vida, para que ande en el Espíritu, para que haga la voluntad de Dios, para que tome decisiones dentro de la voluntad de Dios, para que viva bien y esté bien con mis hermanos en Cristo. Oh, qué importante es la paz de Dios en nuestras vidas, hermanos queridos. Padre Celestial, todo gracias por tu palabra en esta noche. Y que nosotros, Señor, podamos vivir con tu paz gobernándonos todas las áreas de nuestras vidas. Oh Dios, que seamos sensibles al Espíritu Santo, a esta presencia divina en nuestras vidas. Te lo suplico, te lo ruego. Por favor de ponerse de pie, hermanos, pónganse de pie. Dios habló tu vida, hermanos. Oh, que aprendamos a vivir con la paz de Dios gobernándonos, hermanos queridos, siendo nuestro árbitro, siendo nuestro juez. La paz de Dios. Dios habló tu vida. Puedo ponerse de pie, hermanos. Aquí está el altar. Aprendan a tomar decisiones, hermanos. Aprendan a dejar que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para hablarte a ti, hermano, para corregirte a ti. La paz de Dios no se puede igualar. La paz de Dios no se puede fingir. La paz de Dios, o la tienes o no la tienes. ¿Estás en paz o no estás en paz? Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Pido que la uses para ministrar, para corregir, para instruir. Te lo pido de corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.